Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra cuarta temporada. En esta ocasión tenemos un gran invitado, es el licenciado Javier Navarra, vocal titular de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor y también miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, docente adjunto de la Universidad Nacional de Burlingame, instructor de neurodinámica clínica para Latinoamérica y también es el director de ITER, Centro de Neurorehabilitación. Bienvenido, Javier, un placer tenerte acá con nosotras. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. Bueno, para comenzar, nos gustaría que nos comentaras acerca del nervio vago y cuáles son sus funciones. Bueno, el nervio vago es una estructura muy importante y también bastante oculta en general para la población en general. El nervio vago es una de las principales estructuras de lo que se llama sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es esa parte del sistema nervioso que controla las funciones viscerales, el control interno del organismo, el control de lo que se llama homeostasis, el equilibrio interno del cuerpo. Se llama autónomo justamente porque está disociado de nuestra voluntad. Nosotros no lo podemos manejar voluntariamente. Ahí está la autonomía del sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo tiene principalmente dos grandes porciones o dos grandes partes que están todo el tiempo equilibrándose, que generalmente se dice que tienen funciones antagónicas, eh, aunque no lo son tantos. Una de esas partes es lo que se llama el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa, que nos prepara para el ataque o la defensa, decimos siempre, y la otra parte, que es el parasimpático, es el que nos está más relacionado con los estados de calma, de reparación de tejidos, de absorción de los alimentos, de reparación y de reprocesamiento. Es lo que nos pasa, por ejemplo, después de comer, cuando nos agarra ese sueñito, esa calma, esa tranquilidad. Eso viene de la parte del parasimpático. Y el nervio vago justamente es una de las estructuras principales de esta porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. Es el que está relacionado con esas funciones de regulación desde el corazón, los pulmones, principalmente el tubo digestivo, los riñones, la inflamación, es uno de los principales controladores de la inflamación en el cuerpo, la reparación de tejidos, como mencionábamos antes, y también, más allá de lo que pasa en el cuerpo, el nervio vago también está asociado con mucho control de lo que pasa internamente en nuestro cerebro. Como vamos a hablar después, por ejemplo, con los estados anímicos. Por resumirlo de una manera, el nervio vago es una de las grandes conexiones que tenemos entre todo lo que pasa en nuestra cabeza y lo que pasa en nuestro cuerpo a nivel involuntario. Siempre hablamos de lo que pasa a nivel voluntario cuando nos movemos, pero lo que pasa a nivel involuntario, lo que nos pasa en el cuerpo ante un estado anímico, ante el miedo, ante la alegría, está en gran medida mediado por el nervio vago. Ahora, yo soy docente de anatomía y es un nervio que va bastante oculto dentro del cuerpo, ¿no? Sale de la cabeza, para los que sale de la cabeza, de la parte de abajo de la cabeza, mm, y posterior, digamos, y después se va en el cuello. En el cuello es una estructura que está bastante superficial, y ya después del cuello se mete alrededor del esófago, y es una estructura que es grande, es muy grande el nervio vago, pero en general es una estructura no visible, por eso tampoco tan conocida. Y después de ahí, del esófago, pasa a través del diafragma y junto con el esófago y se distribuye en todos los órganos del abdomen. Bien, y ahora para meternos en el tema que más queríamos destacar, ¿en qué consiste la estimulación transcutánea de este nervio vago? Bien, es una interesante pregunta. Primero aclarar que hay muchas formas de estimular el vago. De hecho, uno cuando hace respiraciones abdominales lentas o en algunos estados de meditación, se estimula también la función del nervio vago. Vale aclarar esto porque si no estaríamos como faltando un poco la verdad. Hay muchas formas de estimular el vago o de trabajar sobre el vago, y dentro de ellas, a nivel del uso en salud, existe la estimulación eléctrica. Dentro de la estimulación eléctrica del nervio vago, la primera que se utilizó fue la estimulación mediante electrodos implantables, cuando se hace una cirugía que se pone alrededor del vago en la zona del cuello un electrodo conectado a una especie de marcapaso que tiene un impulso eléctrico y estimula el vago. Después existen las formas no invasivas, que son estimulaciones a nivel transcutáneas a través de la piel, y dentro de ellas tenemos dos también. Una que es estimular justamente sobre el cuello, con un dispositivo que se saca y se pone, y la otra, que es la más novedosa y la más interesante, es la auricular. El nervio vago, dentro de todas sus rarezas anatómicas que tiene la particularidad de inervar un pedacito muy chiquitito de la oreja, de la parte externa de la oreja. Es un pedacito muy chiquitito y es una de las cosas importantes a tener en cuenta a la hora de hacerlo clínicamente. Entonces, a través de esa porción muy chiquitita que tiene el nervio vago, inervando la piel de esa porción de la oreja,
es que podemos acceder nosotros a estimularlo. Y generalmente se hace con un dispositivo eléctrico que se saca y se pone, y que genera, para que la gente sepa, una especie de cosquilla eléctrica en ese pedacito muy chiquito de la oreja. Eso es lo que se hace hoy día clínicamente, es una de las últimas formas en las cuales se está trabajando con la estimulación del vago. No tiene efectos adversos, la estimulación con implantables tiene otras características también y a veces tiene más efectos adversos. La que se hace a nivel del pabellón de la oreja no tiene prácticamente efectos adversos y uno lo puede controlar muy fácilmente. Y en base a esta estimulación eléctrica, ¿nos podrías comentar cuáles son sus efectos? Bien, tiene muchísimos efectos. Sepan que esto todavía sigue siendo novedoso. Vale aclarar un poco que la primera utilización que hubo reconocida al vago fue para el tratamiento de epilepsia refractaria. Es una larga historia porque casi que se termina descubriendo, no de casualidad completamente, pero se estaba buscando otra cosa y se termina viendo que esta estimulación podría ser útil en la epilepsia y hace unos 30, 40 años se empezó a utilizar y está aprobada. Y gran parte del resto de las funciones que sabemos del vago se dio a través de todos esos pacientes que fueron implantados para el tratamiento de epilepsia y se empezaron a ver beneficios y acciones secundarias. Y ahí se vio, por ejemplo, una de las primeras cosas que se vio es un gran cambio en los estados anímicos de las personas, sobre todo en depresión. Y eso contribuyó a que después se empezara a investigar, porque hay gente que lo empezó a observar en los pacientes que tenían para el control de la epilepsia, se empezaron a encontrar estos cambios en los estados anímicos, en el dolor también, y ahí se empezó a estudiar qué otras funciones podía tener la estimulación eléctrica del vago, conociendo ya las funciones que anatómicamente y fisiológicamente se sabían del nervio vago. Y ahí hoy tenemos una gran gama de acciones. Desde lo que mencionábamos, la epilepsia sigue siendo una de las principales, de las principales porque es la más probada, porque es la que más tiempo se hace, la depresión, sobre todo la depresión refractaria a los tratamientos farmacológicos, el dolor, eh, algunos problemas del tubo digestivo, porque el nervio vago tiene una gran acción sobre el tubo digestivo y sobre todo sobre reacciones inflamatorias que se generan en el tubo digestivo. Eh, Algunos estados anímicos como estrés postraumático también para controlar algunos síntomas de estrés postraumático y muchísimas más. Prácticamente como el nervio es este gran mediador que hablamos antes entre los estados anímicos, la cabeza y el funcionamiento del cuerpo, se puede trabajar en en un sinnúmero de afecciones. Eh, una de ellas también es muy importante y diría de las últimas que se incorporó fuertemente con evidencia es el estímulo de la neuroplasticidad. El nervio vago, a la vez de trabajar sobre el cuerpo, genera cambios hacia adentro en el sistema nervioso central. Y una de ellas es aumentar la neuroplasticidad, que es esta capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de modificar su funcionamiento, básicamente. De modificar y mantenerlo, esa modificación que se mantenga en el tiempo. En realidad el término plasticidad hace referencia a eso. De cambiar la forma en la cual nuestro sistema nervioso trabaja. Con lo cual eso abrió un montón de campo terapéutico en lo que es la rehabilitación. Por ejemplo, hay evidencia muy fuerte en lo que es la rehabilitación de las personas que han tenido un accidente cerebrovascular y los cambios en la función de la mano. Por ejemplo, principalmente en lo que es mano es donde más evidencia, en marcha también hay alguna evidencia, pero lo que es el funcionamiento de la mano en el accidente cerebrovascular isquémico principalmente hay mucha evidencia. Cabe aclarar que no es la estimulación vagal sola la que trabaja, la estimulación vagal acompañada de la rehabilitación es lo que funciona. La estimulación vagal potenciaría o prepararía mejor el sistema nervioso para aceptar un entrenamiento. También a nivel cognitivo, a nivel de la memoria de trabajo, se trabaja mucho en Alzheimer y en deterioro cognitivo porque también mejora mucho, sobre todo lo que se llama memoria de trabajo. Siempre acompañado de una terapéutica correcta, ¿no? Y cuanto mejor sea la terapéutica que uno hace, mejor va a funcionar el nervio vago, la estimulación vagal. Muy bien, y en cuanto al uso en lo que tiene que ver al dolor, nos explicaste un poco en qué actúa, pero si pudieras detenerte ahí un poquito más sobre el uso que se hace en el dolor crónico. Bien, para dolor es una de las herramientas, creo yo, más interesantes. Siempre, y aclaro esto porque en salud pasa mucho que aparece algo novedoso y queremos curar todo con eso, siempre acompañado del resto de las terapias. La estimulación vagal sola probablemente no haga nada si no se acompaña de otro tipo de terapias.
En el dolor tiene un efecto muy importante que es el de la inflamación. Si bien siempre decimos que no siempre hay nocicepción, no siempre hay inflamación cuando tenemos dolor, en muchos cuadros de dolor crónico hay un proceso inflamatorio dando vueltas y la estimulación vagal tiene una gran potenciación, una gran potencial para trabajar y controlar la inflamación. Ahí tenemos un efecto muy importante. Después tiene un efecto muy importante en la transmisión de ese dolor, sea por inflamación o no, es cómo se transmite ese dolor hacia el sistema nervioso central. Piensen que gran parte del funcionamiento de los opioides, ¿no? De los opioides endógenos o los opioides exógenos, como la morfina, está mediada por el funcionamiento del nervio vago también, que es un sistema bastante complejo. Entonces, ahí la estimulación vagal también puede actuar sobre la transmisión del dolor. Hablamos sobre la inflamación, hablamos sobre la transmisión de ese dolor desde la estructura del cuerpo que sea hacia el sistema nervioso, y después principalmente en modificar qué es lo que pasa una vez que el dolor llega hasta el sistema nervioso central, que es el gran problema del dolor crónico. No solamente lo que está pasando en el cuerpo, que de hecho a veces por ahí en el cuerpo no está pasando nada y el dolor nos inhibe y nos altera mucho la calidad de vida. Con la estimulación vagal podemos mejorar los procesos de funcionamiento, de reprogramación de nuestro cerebro con respecto a ese dolor, que es en gran medida los tratamientos que se utilizan hoy día para el tratamiento del dolor crónico. El nervio vago nos da, como hablábamos antes para el caso de una hemiplegia, y el funcionamiento de la mano, el nervio vago, la estimulación vagal nos permite mejorar esa plasticidad con esos cambios que la terapia vaya a hacer, sea terapia física o terapia cognitivo-conductual, o el cambio en la forma de mover nuestra columna. Con la estimulación vagal podemos estimular que esos cambios perduren más tiempo en nuestro sistema nervioso. Y mejorar mucho las respuestas, sobre todo físicas, a los estados emocionales del dolor, las tensiones musculares que tenemos ante el dolor, que a veces terminan siendo como el problema principal. Con la estimulación vagal podemos acceder a eso sin tener que actuar químicamente sobre el cuerpo. Te quería consultar, ¿qué tipo de estimulación vagal recomendás en el campo de neurorehabilitación y si nos abocamos en lo que es marcha? Como te decía, en marcha es donde menos evidencia hay. Se estudió mucho más en lo que es mano, también porque faltan trabajos de investigación, no porque que haya menos evidencia no significa que haya evidencia de que no sirva, sino que hay menos trabajos hechos. Eh, ¿Qué recomiendo? Es una pregunta compleja en cuanto nosotros no tenemos en la Argentina todavía no hay dispositivos que sean exclusivamente para estimulación vagal, con lo cual lo que hacemos hoy día es adaptar, usamos lo que se llaman TENS, que son los estimuladores transcutáneos generalmente utilizados para dolor, que funcionan muy bien. Hay que adaptar el electrodo para hacerlo en esa porción específica de la oreja, y son dispositivos muy accesibles para los pacientes. Se está trabajando para la confección acá de dispositivos específicamente para estimulación vagal, pero con un TEN se puede hacer tranquilamente y al ser portable, cuando uno trabaja para mano puede usar otros dispositivos, a veces que son más grandes y están apoyados sobre una mesa, y ahí uno puede mejorar más el control sobre la corriente que quiere utilizar, por ejemplo. Con un TENS, que es un aparato muy pequeño y portable que el paciente puede tener en su bolsillo, puede caminar tranquilamente y vivir y utilizarlo concomitante con la terapia de marcha. Cabe aclarar también que se lleva muy bien o maría muy bien la terapia con estimulación vagal, no solamente con la ejecución de ejercicios específicos en el caso de la marcha, sino también con todo lo que es el procesamiento mental de los movimientos de la marcha. Por ejemplo, la imaginería motora o la visualización motriz, y funciona muy bien en esos casos también. O sea, no necesariamente el paciente tiene que estar caminando, podríamos trabajar la marcha en un paciente que todavía no tiene marcha, que no tiene marcha efectiva, podríamos estar trabajando la marcha y utilizar la estimulación vagal para facilitar ese trabajo de reeducación de la marcha. Javier, y te hago una consulta. Se está estudiando también para, algo hablamos de dolor crónico, pero la fibromialgia, que es algo un poco más abarcativo y que mucho no se conoce sobre sus causas. Sí, la fibromialgia es un tema muy interesante y muy complejo. Se sabe más de lo que se conoce. Lo que pasa es que como fueron conocimientos que fueron cambiando durante el tiempo, a veces queda en la confusión de lo que se hablaba antes. Yo recomiendo mucho el libro de Jessica Borenstein, del cual tuve la suerte de ser parte, para aclarar algunos conceptos y actualización sobre fibromialgia. Es un libro editado acá en la Argentina y es muy interesante. Y en la fibromialgia tiene una acción importante la estimulación vagal, como vengo diciendo todo el tiempo, concomitante a las terapéuticas
correctas, ya sea terapéuticas cognitivo-conductuales, de procesamientos emotivos, que se hacen sobre todo los psicólogos, o terapéuticas desde los kinesiólogos de mejorar el afrontamiento de la actividad física. Generalmente la actividad física aeróbica, que es una de las grandes recomendaciones las personas con fibromialgia, no es bien tolerada por estos pacientes porque tienen algunas alteraciones a veces de la condición de la modulación de condicionamiento del dolor. Entonces, esto que nos pasa a todos, que cuando empezamos a hacer una actividad física que inicialmente nos molesta más, a estos pacientes suele molestarles mucho más y tarda más tiempo en adaptarse el cuerpo a veces a esa actividad física, con lo cual suelen abandonarla. La estimulación vagal puede ayudarnos en ese fenómeno y sobre todo para todo lo que es los reprocesamientos de los pensamientos y las emociones relativas a ese dolor corporal, que es uno de los problemas principales que tienen este tipo de cuadros, ¿no? Que hoy día están catalogados como dolor crónico primario. Es un dolor crónico primario, donde el dolor no es el síntoma de algo que está pasando en una estructura corporal, como siempre lo estudiamos, sino que el dolor es el problema principal de esa persona. Bien, quería mencionar el libro que nombraste recién, que es el libro Fibromialgia, cómo pensarla, abordarla y tratarla, de Jessica Borestein. Sí, libro altamente recomendado. Después, si pueden poner el link y demás, es un libro muy, muy interesante. Te quería agradecer por haber sido partícipe de este ciclo de entrevistas. La verdad que muy interesante la temática que acabas de abordar y la manera en que explicaste todo. La verdad, muy agradecida de que estés participando con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Yo siempre digo que es importante, los que nos dedicamos a veces a investigar o a formar, es importante los canales de difusión. Yo particularmente no soy muy hábil en esa parte, y así que les agradezco mucho también el trabajo que hacen ustedes, porque son el medio a través del cual las cosas pueden llegar a la gente y de gente conocer y después ir a buscar más. Una introducción muy general, pero esto puede hacer que mucha gente se interese en buscar y realmente en el caso de estimulación vagal, es algo que en los próximos años se va a hablar muchísimo, porque se está escribiendo muchísimo hoy día, y es importante porque a mucha gente le puede dar una solución o ayudar a su solución de sus problemas, o a la mejora de sus condiciones, ¿no? Y a un costo bastante accesible. Muy bien, Javier. Si la gente quiere saber más de la estimulación transcutánea, ¿dónde se pueden dirigir? Vos no sé si tenés redes, pero ¿a dónde pueden ir a averiguar un poco más? No, yo tengo redes para pescar, no, tampoco. Tengo un Facebook, pero que casi no lo uso, no tengo Instagram, pero pueden contactarse a mi mail personal, que es javiernavarra, @hotmail, eh, y yo les voy a contestar. Si no, hay mucha información. Yo soy bastante, a veces crítico con lo que si uno entra en internet va a encontrar muchísima información, a veces no de la mejor calidad. A los que son profesionales sí les recomiendo siempre que vayan a trabajar en publicaciones revisadas por pares, que son donde uno tiene la información de mayor calidad. Pero bueno, si quieren mi contacto, pueden contactarse a mi mail, yo contesto. A veces tardo, pero contesto. Muy bien, Javier, muchas gracias por haber participado de Mega Salud. Gracias a ustedes. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.